Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque cada día tú estás al pendiente para bendecirnos, para hablarnos. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, entender lo que tú tienes preparado para nosotros y que seamos esa tierra fértil donde tu semilla cae en buena tierra y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así es de que, Padre, estamos en tus manos y gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, alabándote, adorándote y recibiendo tu mensaje. Estamos en tus manos. Bendice a tu siervo, unge sus labios y que todos nuestros oídos estén ungidos por el aceite de la unción y podamos entender claramente, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén, amén. El título de la palabra, denle el aplauso al Señor si quiere dárselo, por supuesto. Mientras más alabanzas demos al Señor, el enemigo menos oportunidad tiene de acercarse. La palabra de hoy se titula No hay nada mejor. Dígale a su hermano que está a su lado, no hay nada mejor. Cuando menos lo esperamos, Dios nos encuentra con bendiciones. Son bendiciones que nos alcanzan. El Señor ha dicho en su palabra: estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. ¿Cómo es que me alcanzan las bendiciones de Dios? Voltee a su lado y vea a algún hermano, una hermana y vea qué hermosa, qué hermoso. Es una bendición poder estar juntos en la casa del Señor. Vea la hermosura de la creación de Dios a su lado y dígale: te felicito, mi hermano, te felicito, mi hermana. Qué guapa, qué guapo, qué bonito, qué bonita. ¿Por qué? Porque el Señor dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Quiere decir que es una bendición el que estemos hoy juntos buscando al Señor y es un regalo de Dios. Es una bendición que nos alcanza. Dios nos dio la fuerza, la capacidad esta mañana para levantarnos, aunque algunos nos desvelamos un poco, pero venimos con entusiasmo porque Dios nos da la fuerza para buscar estar en casa del Señor alabando a Dios. Qué hermoso es estar juntos en armonía buscando al Señor. Así dice la palabra de Dios. Así de que, mis hermanos, este es tiempo de darle gracias a Dios porque Dios anda buscando la forma de bendecirnos. Él mueve todo lo necesario para alcanzarnos con sus bendiciones. Aquí el punto importante es: ¿estaremos listos? ¿Estaremos sensibles para que la bendición del Señor me alcance y me cubra y yo la pueda recibir? Siempre tenemos que estar sensibles y dispuestos a escuchar la voz de Dios y entender su buena voluntad y dejarnos alcanzar por sus bendiciones. Dice: te alcanzarán estas bendiciones porque escuchas mi voz y pones por obra lo que yo te indico. Esa es la clave: escuchar, creer al Señor y entonces dar pasos de fe, honrando y obedeciendo al Señor. Dios sale a nuestro encuentro. Mire lo que dice en Juan capítulo 4, verso 3 en adelante, la Nueva Versión Internacional. Dice: por eso se fue de Judea Jesús y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Muy interesante, muy importante. El Señor Jesús fue un ser humano como nosotros. Y aquí está hablándonos de que Él, cansado del camino, se sentó en el pozo de Samaria porque estaba cansado del camino. Quiere decir que entonces el Señor Jesús, igual que nosotros, se cansaba. Y dice la palabra que Él nos comprende perfectamente porque Él fue tentado. Él vivió todo lo que nosotros vivimos. En todo, dice Él, nada más que Él vivió sin pecado. Él no le dio lugar al diablo ni al pecado. Entonces, Él
padeció físicamente, vivió físicamente igual que todos nosotros. Entonces él caminó, y aquí está diciendo que llegó un momento en que estaba fatigado del camino y se sentó junto a este pozo de Samaria. Era el mediodía, era la hora del sol se pone vertical y toca al 100%, cubre la tierra. Entonces es un momento de mucho calor y de mucha fatiga que nos está aquí mencionando la palabra de Dios. Verso 7 dice: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Qué interesante que el Señor Jesús, al ver a esta mujer y que él planeó pasar por este pozo de Samaria, vio a esta mujer y entonces claramente estaba propiciando el proyecto de ayudarla, el proyecto de bendecirla, el proyecto de ver la forma como se entablaba una comunicación con ella. Dios es lo que sigue haciendo. Está viendo el plan, está viendo las formas, las oportunidades para hablarnos y entablar una conversación con nosotros. Pero curiosamente esta mujer no entendió quién era Jesús y entonces se dirige a él en una forma de reclamación. Verso 9 dice: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Eso es clásico, ¿verdad? La gente al no entender los planes de Dios para su vida y no entender que el Señor está extendiéndose para hablarnos, entonces ella levantó una barrera religiosa. Judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí algo si no nos podemos ni hablar ni estar cerca? Ella en esa posición levantó una barrera. Tristemente mucha gente levanta una barrera cuando le vamos a hablar de Jesús, le vamos a decir de Dios. Hay una barrera religiosa, hay una barrera cultural y la gente a veces pierde la oportunidad. Pero aquí el Señor Jesús no se descartó, no se desanimó, antes al contrario, inició la plática con ella y le dijo: si supieras, verso 10, lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Entonces aquí el Señor Jesús continúa la plática con ella y le dice: yo tengo un agua, si supieras quién está hablando contigo. Y eso es algo para nosotros el día de hoy. El Espíritu de Cristo está hablando a nuestro corazón. Si supieras quién habla contigo, tú le pedirías agua y te daría agua que da vida. Entonces ya le da una promesa. Le habla a esta mujer diciéndole: hay algo mejor que tengo yo para ti. Verso 11: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Ella estaba pensando en el agua física. No tienes con qué sacar agua de este pozo que es tan hondo. ¿Y cómo puedes dar entonces un agua que da vida? Le hace la pregunta. Entonces ya el diálogo empieza. Y luego verso 12 dice: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Entonces ella le explica que ese pozo era un pozo que era una herencia de los judíos, era una herencia de los samaritanos que Jacob había dejado a ellos. Y entonces le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y luego Jesús le responde, cambiando la conversación, y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: todo el que beba del agua natural, física, volverá a tener sed. Pero, verso 14, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces aquí ya el Señor Jesús, hablando con ella, le está convenciendo que tiene un agua que da vida,
Una agua que le da no solamente vida natural, sino le daría vida eterna. Es lo que le está diciendo Jesús. Tengo un agua que te va a saciar espiritualmente y te va a dar una saciedad tal que eternamente lo vas a disfrutar. Es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Agua de vida, agua eterna, que es el agua de la palabra de Dios, es el agua del Espíritu Santo, y que nosotros ya hemos recibido a Cristo y tenemos esa agua que es para vida eterna. Dele un aplauso a Jesús. De vida eterna, recibir su palabra es esa agua que salta para vida eterna. Entonces esta mujer entendió lo que Jesús le está diciendo y entonces le dice, verso 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella está pensando todavía en el agua natural y le dice, ya no quiero regresar a venir a tomar de esta agua. Está diciendo, dame de esa agua que tienes, que salta para vida. Y entonces, para que no vuelva yo aquí a sacarla. Y ella está dando el argumento de que no quiere más fatigarse en ir a buscar el agua. Y entonces el Señor Jesús muy claramente le dice, o le dijo, yo te puedo dar del agua que salte para vida eterna. Y nunca más tendrás que venir a sacar esa agua de aquí. Dios siempre entonces, mis hermanos, se acerca para buscarnos. Cuando Él llega al pozo de Samaria, era su plan encontrarnos, buscarnos y encontrarnos. Y aquí podemos hacer un poquito de memoria. ¿Cuándo fue que el Señor me fue a buscar y me encontró y me conquistó con su palabra y me hizo entrar al redil? Poco a poco, con amor, con paciencia, Él me convenció, me conquistó y me trajo a su casa. ¿Cuántos podemos dar testimonio de que nos encontró Jesucristo en nuestras vidas? Dele el aplauso al Señor. Él nos fue a buscar, nos encontró, nos dio palabra de vida eterna y dijimos, quiero de esa agua, dame de esa agua. ¿Por qué? Porque entendemos que es el Señor mismo quien salió a buscarnos. Siempre es Dios el que toma la iniciativa para acercarse a buscarnos y encontrarnos y sorprendernos con lo que nos dice, con lo que Él nos va a explicar. Entonces esta mujer dijo, dame de beber, le dijo la mujer samaritana, una mujer que la gente evitaba acercarse a ella por su testimonio de vida, pero Jesús se acercó igual que se acerca a nosotros. Esta mujer tenía un problema de vida. Ella iba al mediodía a sacar agua del pozo de Samaria porque le daba pena su vida. Ella, ya después Jesús le habla y le demuestra que ella está viviendo en una vida con mucha sed. Y le dice, ya en la conversación, es que 5 maridos has tenido y con el que vives ahora, pues ya decidiste mejor no casarte. Entonces él está mostrándole a ella que tiene sed de vivir, sed de estar bien. Y entonces ella queda convencida de que Jesús es un profeta porque le está dando una palabra de conocimiento acerca de su vida. Y ella queda tan convencida de que lo que Jesús le dice y la palabra que Jesús le dice la llena de esperanza, la llena de fe y empieza a sentir esa agua que viene de parte de Dios para su vida. De tal manera que ella tan bendecida quedó con lo que pocas palabras que Jesús le dijo. Ella fue a toda Samaria y les habló a los samaritanos y les habló de Jesús. Y entonces ellos, con lo que ella dijo, fueron a buscar a Jesús y estuvieron durante 3 días escuchando a Jesús y le dijeron a ella, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino creemos por lo que Él mismo nos ha dicho. El Señor Jesús entonces utilizó o mandó el mensaje a través de esta mujer y muchas personas vinieron a Jesús. Igualmente ahora, mis hermanos y hermanas, Dios nos da una palabra y nosotros quedamos convencidos y decimos, ¿sabes qué? Vente a la iglesia, vamos a buscar al Señor, vamos a conocer de Dios, vamos juntos a alabarle y vamos a recibir sus instrucciones y a recibir su palabra. Y seguro que Él te va a bendecir.
Y luego la gente cuando escucha la palabra de Dios dice, ya no solamente creo por lo que tú me dijiste, ahora creo porque he sentido la voz del Espíritu de Cristo hablando directamente a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Él habla directamente a cada uno de nosotros, porque Él se acerca, siempre está listo para acercarse y ve la forma de bendecirnos, de alcanzarnos con su salvación y su bendita palabra. Salmo 65:4 dice la palabra: dichoso aquel a quien tú escoges, ahí está, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Aquí el salmista está diciendo, es muy feliz, dichoso. ¿Puedes proyectarlo? Salmo 65:4, ahí está. Dichoso aquel quien tú, Señor, escoges. Muy feliz, muy bendecido, muy dichoso aquel a quien tú escoges para atraerlo para ti y que viva en tus atrios. Por eso los que estamos aquí hoy somos muy dichosos, ¿verdad? Muy felices, porque Él nos atrajo para estar en sus atrios, en la casa del Señor, disfrutando de su presencia. Dichoso el que traes para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Dios tiene muchas bendiciones especiales para cada uno de nosotros. Lo único que necesita es que seamos receptivos, que estemos listos para recibir el mensaje del Señor en su templo, en su casa. Es Dios entonces, hermanos, quien nos ha escogido para estar el día de hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios te trajo, mi hermana, Dios te trajo. Dígale a su hermano que está a su lado, es Dios quien te trajo a casa. Es Dios el que nos anima a acercarnos. Salmo 84:10. ¿Está fallando la proyección un poquito? Dice, porque mejor, acá sí, acá no, ahí está. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aquí el salmista está diciendo, es mejor un día dentro de la casa del Señor que andar fuera de los caminos o de la casa del Señor. Y dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces aquí el salmista está reconociendo que un día dentro de la casa del Señor es mejor, y dice él, yo escojo mejor estar en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor estar en la casa del Señor que estar en la casa descansando y viendo el fútbol o viendo la televisión o haciendo otra cosa. Mejor es un día en la casa del Señor. Denle un aplauso al Señor. Él nos trajo para estar en su casa y no estar allá lejos del Señor, lejos de su palabra. Siempre entonces, hermanos, es más valioso y reconfortante estar en la presencia del Señor. La presencia del Señor se extiende sobre nuestras vidas, nos empieza a abrazar, empieza a tocar nuestros corazones, empieza a tocar nuestra mente, a tocar nuestro corazón, y sentimos que es Él quien está hablando y tocando nuestras vidas. Por eso es valiosísimo estar en la presencia y en la casa del Señor. Y por supuesto, no solamente con Él, sino con la iglesia en general. Mire lo que dice el Salmo 133, en la versión Palabra de Dios para Todos. Salmo 133 dice, qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Quiere decir que es bueno, es saludable estar juntos como familia en la presencia del Señor. Luego dice el verso 2, es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Está hablando entonces de que el aceite que Dios manda sobre la congregación, sobre la reunión de la iglesia, es como un aceite dulce, fragante, fresco,
que se derrama sobre la cabeza, que es Jesucristo, y dice, y corre sobre las vestiduras de Aarón. Esto es el sumo sacerdote, y luego la unción caía sobre todas sus vestiduras. Ahorita el sumo sacerdote es Jesucristo, y Él está trayendo ese aceite de unción para cubrir nuestras vidas, para abrazarnos, para tocarnos, para convencernos que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Es el aceite que viene de Dios para ungirnos y mostrarnos que es lo mejor y lo excelente estar en su casa con Él y con los suyos. Verso 3 dice, es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. Quiere decir entonces que cuando nos reunimos, el aceite de la unción es derramado y luego cae la unción del Señor, es como un rocío que cae en el monte de Hermón y cubre las montañas de Sión. Y ahí dice, ahí en esa reunión es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús nos habla de eternidad. Esta vida es muy corta. Vamos a vivir 80, 90, 100 años, no sé. 100 años como mi papá, eso vivió. Pero la vida aquí en la tierra es muy corta. Y el Señor Jesús nos habla de vida eterna. Juan 3:16 dice que Dios no quería que estuviéramos perdidos, sino que envió a su Hijo para salvarnos y darnos vida eterna. Por eso, hermanos, entendemos, vale la pena sembrarnos en la casa del Señor, vale la pena buscar al Señor en esta vida, en esta corta vida que tenemos prestada, vale la pena estar buscando al Señor porque nos estamos preparando para la eternidad. ¿Cuántos años es la eternidad? ¿Cuántos años es la eternidad? Siempre, para siempre, miles y miles y millones de años viviendo con Él. Por eso Jesucristo vino a pagar por nosotros, para salvarnos y darnos vida eterna. El que tiene a Cristo Jesús en su corazón tiene vida eterna. Denle el aplauso a nuestro Señor y Salvador. Tenemos vida eterna. Y aquí en la tierra nos estamos preparando para vivir esa eternidad con el Señor. Por eso es importante estar en la casa del Señor recibiendo la palabra que nos habla de eternidad. Entonces, en la reunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el Señor en su presencia derrama de la plenitud de gozo. El mejor lugar donde podemos sentirnos bien, satisfechos, completos, plenos, es en la presencia del Señor. Miren lo que dice el Salmo 16:11. Estoy viendo como que falla aquí un poquito. Ahí está ya. Dice Salmo 16:11 en la Reina Valera 1960. Dice: me mostrarás la senda de la vida. Importante lo que está diciendo aquí este salmo. Cuando yo camino con el Señor, cuando escucho su palabra, cuando sigo sus instrucciones, me va mostrando cómo caminar hacia adelante en la vida. Me va mostrando que para que yo no me tropiece. El rey David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una lámpara y es un reflector que me ayuda a caminar a la segura y no tropezar. La palabra de Dios, el consejo de Dios nos lleva a caminar y vivir en seguridad. Por eso dice aquí: me mostrarás la senda de la vida. Y continúa diciendo: en tu presencia. ¿En dónde? Fuerte. ¿En dónde? En tu presencia hay plenitud de gozo. Si algo debemos de buscar es entrar en la presencia del Señor. Claro, lo hacemos en la iglesia, oramos, adoramos y nos metemos a la presencia del Señor. Pero esto no solo debe de ser aquí en la iglesia, debe de ser en nuestra casa, en lo íntimo, en lo reservado de nuestra vida. Buscar un lugarcito especial
para buscar al Señor y ahí llenarnos de su presencia, porque en su presencia nos vamos a sentir plenos, contentos, gozosos, alegres. Estuve con Dios esta mañana, hablé con Él y me respondió. Sentí su respuesta, sentí su consejo, sentí su abrazo. En su presencia hay plenitud de gozo. Denle aplauso al Señor. En Él está la plenitud de la vida. Ser felices en su presencia, porque ahí hay plenitud de gozo. Y luego dice, delicias a tu diestra para siempre. Siempre traerá bendiciones, siempre traerá respuestas, palabras de ánimo para seguir adelante, y nos deleitaremos con lo que Dios nos dice con su mano, en su mano derecha. Siempre que venimos con un corazón dispuesto, Dios nos va a bendecir. Lo vuelvo a decir, cada que venimos con un corazón dispuesto, Dios nos va a bendecir. Pero mira quién va a predicar hoy, y mira quién va a estar hoy dando la palabra, y mira que la alabanza, y andamos en otras cosas y no venimos con un corazón dispuesto. Dios nos va a hablar por la persona más sencilla, por el momento más parece insignificante, en una alabanza. Dios nos va a estar hablando, pero el punto es venir a buscar al Señor con un corazón dispuesto, para que Él nos hable y nos bendiga. Y ¿saben qué, mis hermanos? Dios va a cumplir su palabra, porque Él no miente. Él nos va a bendecir en medio de la casa, en su presencia nos va a dar bendiciones especiales. La mujer samaritana se llevó una gran sorpresa al descubrir que Jesús la estaba esperando para salvarla y liberarla de la sed espiritual que tenía en su alma. Qué gran sorpresa se llevó esta mujer. Jesús estaba esperándola, tomó tiempo, estaba a solas y planificó, organizó el plan para rescatar a esta mujer. Así como lo hizo con cada uno de nosotros. Planeó, organizó, hizo el plan para llegar a nuestras vidas y conquistarnos con su palabra, porque esa sed espiritual que teníamos, con su palabra, Él empezó a saciar nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. El Espíritu de Cristo, entonces, hermanos, siempre nos espera y nos busca para liberarnos de todo mal. Siempre Él está queriendo bendecirnos, ayudarnos y sacarnos adelante. No quedarnos allá atorados con circunstancias y problemas. No, Él está buscándonos para rescatarnos y sacarnos para ser triunfadores en la vida. Esta mujer escuchó la voz del Maestro y quedó convencida de que podía empezar una nueva vida, porque había recibido el mensaje de Jesús. Siempre el Señor Jesús no está viendo los errores de nuestra vida. Él está viendo la forma de ayudarnos, de levantarnos para salir adelante. Y esta mujer, al escuchar la voz de Jesús, su vida fue transformada. Así como nosotros, cuando escuchamos el mensaje del Señor, nuestra vida es y empieza a ser transformada. Nosotros podemos tener muchos anhelos, muchos proyectos en nuestra vida, pero nada va a llenar el vacío de nuestra alma. Podemos tener cosas materiales, podemos tener logros profesionales, pero el alma no va a quedar satisfecha, porque el alma, el espíritu del ser humano, solamente puede ser llenado por la presencia de Dios. Decía Blas Pascal, el científico, hay un vacío en el corazón del hombre que no puede ser llenado por nada, sino solamente por Dios. Y eso es una gran verdad. El hombre trata de llenar el vacío de su corazón, de su vida, con cosas materiales, con relaciones personales, con logros profesionales, pero queda un vacío. Y cuando ese vacío, ese hueco, es llenado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, entonces nos vamos a sentir satisfechos y plenos, porque el Espíritu de Cristo va a llenar ese vacío. Y entonces aquí el punto es tomar del agua de vida. Jesús nos dice: si tomas del agua que yo tengo, nunca más tendrás sed.
Nunca más. Dígale a su hermano que está a su lado, nunca más. ¿Qué quiere decir eso? Si te llenas del agua de Dios, nunca más tendremos sed. Y esto está comprobado. Lo hemos comprobado. Quienes tenemos ya decenas de años viviendo con el Señor, el agua que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha dejado satisfechos. No hay sed de las cosas de este mundo, porque hay satisfacción por el agua que Dios nos ha dado. Mire lo que dice Juan 4:13. Dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua de Dios nos da la seguridad, la convicción de vivir eternamente con Dios. El río de Dios entonces nos llenará y fluirá de dentro de nuestro ser. Fue lo que prometió el Señor Jesús. Juan 7:38 dijo el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay muchos que dicen: yo creo en Dios a mi manera. Pues por eso están como están, con muchos fracasos, con muchos tropiezos, muchas insatisfacciones, porque creen en Dios a su manera. Y aquí el Señor Jesús está diciendo: el que cree en mí, como dice la palabra de Dios, como dice la Escritura, entonces dice, hay una promesa: de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Jesús, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, nos llena de fe, nos llena de su espíritu. Y entonces dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El río del espíritu, el río de la palabra, el río de las promesas, el río de la alabanza, la misma presencia de Dios que estará y está dentro de nosotros. De su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces los que creyesen en él después de su partida recibirían el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Dele el aplauso al Señor. Ahí está el poder del Espíritu de Cristo. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Cuando buscamos a Dios, entonces, mis hermanos, de todo corazón, recibiremos respuestas mucho mejor de lo que pensamos. Reafirmo, recibiremos respuestas mucho mejor y más abundantemente de lo que pensamos o lo que entendemos. Cuando pedimos a Dios, Dios está listo para bendecirnos, para ayudarnos, pero hay que pedir con fe. Jeremías 33, verso 3 dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios es hablarle, es levantar nuestra voz, no quedarnos con la boca cerrada, hablar con Dios, pedirle de todo corazón que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé respuesta. Clama a mí y yo te responderé, y no solamente te responderé, sino que te enseñaré cosas grandes, te mostraré y revelaré cosas especiales para tu vida y ocultas que tú no conoces, cosas que no sabíamos, y Dios vendrá a dar respuestas especiales si de todo corazón lo buscamos, si de todo corazón clamamos a Él. Entonces, hermanos y hermanas, acercarnos a Jesús y conocerlo personalmente nos llevará a vivir plenamente y felices con lo que tenemos y con lo que no tenemos, porque lo tenemos a Él. Estaremos plenos porque tendremos su Espíritu dentro de nosotros y nos sentiremos plenos, felices y completos. Y sabremos y comprobaremos que todas las cosas, si buscamos al Señor en primer lugar, todas las cosas que vendrán por añadidura. Denle aplauso al Señor. Vendrán por añadidura. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Lo leyeron ahí?
Si nos dio lo mejor, juntamente con Jesucristo nos dará respuesta a todas las cosas. Claro, la respuesta del Señor será en su tiempo, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Nosotros mientras tendremos que tener dos cosas: fe y paciencia. Confiar en sus promesas, confiar en su palabra, y paciencia para ver finalmente los resultados y respuestas que Dios nos va a dar. En todo lo que nos haga falta, si tenemos a Cristo gobernando nuestras vidas, podremos comprobar que no hay nada mejor. Nos sentiremos plenos, felices, satisfechos, porque la presencia del Señor, la presencia de Cristo estará inundando nuestro ser. Nada mejor, mi hermano, mi hermana, en la vida que tener esa llenura del Espíritu Santo, que tener esa presencia de Dios mismo dentro de nosotros. ¿Para qué? Con la fortaleza, el poder de su Espíritu, vamos adelante, vamos caminando, y el Espíritu Santo, como el motor, la inyección de fe, de presencia de Dios, nos lleva hacia adelante y vamos caminando y vamos triunfando. Poco a poco el Señor nos va ayudando a salir adelante y a triunfar, porque el Señor nos llamó para que seamos triunfadores. Hemos sido llamados para ser más que vencedores. Así que, mi hermano, mi hermana, tenemos situaciones, tenemos retos en la vida, sí, pero sigamos llenos del Espíritu Santo. Él nos llenará de plenitud de gozo por su presencia y nos dará la capacidad para vencer toda circunstancia adversa. Cierre sus ojos un momentito. Dele gracias a Dios. Usted y yo no estamos solos. Tenemos retos en la vida, pero Él siempre estará con nosotros y nos llenará del río de Dios todos los días. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás al control de nuestras vidas. Al escuchar tu palabra, a entender tu buena voluntad de lo que tú tienes para nosotros, podemos comprobar que realmente no hay nada mejor. Estar contigo y con los tuyos es lo más hermoso que nos puede pasar, porque en tu presencia, Señor, recibiremos tu unción, tu gracia, tu poder, la fortaleza para seguir adelante triunfando en la vida, porque tú nos has llamado para ser triunfadores, para ser cabeza y no cola, para vencer a todos nuestros enemigos y ver la obra que tú derrotas todo tipo de mal que nos quiera acontecer. Padre, muchas gracias porque estás aquí tocando nuestros corazones y mostrándonos, Señor, que nunca estamos solos. Siempre te tenemos a ti, contamos con tu ayuda y tu bendición en todo sentido. Gracias, Padre eterno, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Póngase de pie.